En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos toca hoy continuar con el examen del discurso de Navidad del Papa Pío XII en el año 1944. O sea, ya terminando la Segunda Guerra Mundial. Estamos presentando este discurso en relación con lo que hemos llamado la actitud político-diplomática del Papa Pío XII, que traza, en mi opinión, una línea precedente y con una cierta continuidad con los papas del Concilio Vaticano II y con el propio concilio y sus documentos en materia política, jurídica, social. Una continuidad que se hace manifiesta no solo en el contenido, sino hasta en el modo de hablar. En la clase precedente hemos analizado lo que podríamos llamar la estructura del discurso, las dimensiones o aspectos que contiene y cómo esas dimensiones o aspectos se imbrican entre sí. Y llegamos a comentar la mayor parte de lo que podemos considerar no ya el preámbulo general del discurso, sino la introducción al tema de la democracia, que es el tema clave del discurso. Voy a empezar analizando el tramo que nos falta de ese pasaje introductorio al tema de la democracia, al final del cual el Papa distingue los aspectos que va a tratar a continuación en esa temática. Nos da la estructura literaria del discurso. Arranco del párrafo que dice: casi no es necesario recordar que. Casi no es necesario recordar que, según las enseñanzas de la Iglesia, no está prohibido en sí mismo preferir para el Estado una forma de gobierno moderada de carácter popular, salva siempre la doctrina católica acerca del origen y ejercicio del poder público, y que la Iglesia no reprueba forma alguna de gobierno, con tal que sea apta por sí misma para la utilidad de los ciudadanos. En este pasaje está citando frases de la encíclica Libertas Praestantissimum de León XIII. ¿A cuento de qué dice esto el Papa Pío XII? Recordemos que el párrafo inmediatamente anterior es este. Después de haber hablado de que las multitudes, ¿no?, inquietas por el drama de la guerra, ponen su expectativa, están invadidas además por una persuasión de que si los gobiernos hubieran sido más democráticos, si no hubiera faltado la posibilidad de controlar y corregir la actuación de los poderes públicos, el mundo no hubiese sido arrastrado por el torbellino desastroso de la guerra. Eso ya lo hemos comentado y hemos señalado el carácter claramente ahistórico y el desprecio de la realidad histórica que esa manera de hablar implica.
como si los pueblos con regímenes democráticos de ese contexto, tal como el Reino Unido de la Gran Bretaña o los Estados Unidos de Norteamérica, no hubieran sido nunca bélicamente agresores o provocadores de guerras injustas. Lo cual, insisto, implica un desconocimiento supino de la historia de los siglos XIX y XX, o sea, de la historia reciente, no estoy hablando de la época de la ciudad de Sumeria. Y entonces dice, a continuación, siendo esta la disposición de los ánimos, es de extrañar que la tendencia democrática se apodere de los pueblos y obtenga por todas partes la aprobación y el consentimiento de quienes aspiran a colaborar con mayor eficacia en los destinos de los individuos y de la sociedad. Con respecto a esto, el Papa está señalando un presunto hecho. Digo presunto hecho porque tampoco queda claro que eso sea universal en el contexto en el que habla. Ya he señalado cómo esto, si se aplica a los pueblos regidos por regímenes comunistas, como los de la Unión Soviética, carece de todo asidero, salvo que la palabra democracia se tome en un sentido totalmente distinto. La democracia en el sentido marxista. Pero si habla de una democracia liberal, que es lo que parece estar diciendo el Papa, no se ve que la tendencia democrática se apodere de los pueblos. Pero supongamos que eso es un hecho. Una vez que ha aludido al hecho, la alusión al hecho está hecha sesgadamente y con un exceso de retórica, porque no registra el conjunto de la realidad. Ni siquiera para la Italia en la cual vive el Papa y de la cual tiene experiencia directa, porque es una Italia partida al medio políticamente, en la que de golpe ya prácticamente no quedan fascistas, y están divididos básicamente en demócratas cristianos y comunistas. Eso es lo que va a aflorar después de la guerra en Italia. Pero precisamente para unos y para otros democracia significa lo mismo. Significa lo mismo democracia para el Partido Comunista Italiano, regido por las directrices de Stalin, que para el Partido Demócrata Cristiano. Cuando hablan de democracia hablan de lo mismo, pregunto yo. Pero ante un hecho, los pueblos se entusiasman entonces con la democracia, admitámoslo como hecho universal, cosa que, insisto, no es objetiva, no corresponde a la realidad histórica. Viene ahora lo que sería la respuesta del magisterio de la Iglesia, que eso es lo que le hemos leído, ¿no? Casi no es necesario recordar que según las enseñanzas de la Iglesia, no está prohibido en sí mismo preferir para el Estado una forma de gobierno moderada de carácter popular. En esa expresión, forma de gobierno moderada de carácter popular, parecería haber una especie de caracterización de la democracia, ¿no? Una forma de gobierno moderada de carácter popular. Si esta expresión se toma en sus estrictos términos, según hay que entenderlo conforme a la tradición, presenta una cierta dificultad. Lo que se llama forma de gobierno moderado o moderada como forma en la tradición escolástica es una forma de gobierno mixta de los tres sistemas clásicos, a saber, monarquía, aristocracia y democracia. Y para ser moderada tiene que adoptar cada uno de estos tres aspectos de la estructura de las formas de gobierno, el aspecto monárquico, el aspecto aristocrático y el aspecto democrático, de modo equilibrado, moderado. No se ve cómo habrá que añadirle el adjetivo de popular, que parecería enfatizar lo democrático por sobre las otras dos cosas, porque en ese caso ya dejaría de ser moderado. Ya no habría una moderación en el sentido de que los tres elementos están tomados equilibradamente y en composición uno con el otro. Precisamente la bondad del régimen mixto, como la defienden muchos escolásticos, está en que toma lo bueno de cada sistema puro
y además lo equilibra con lo bueno del otro. ¿Sí? Y por lo tanto es el régimen más sano, que evita la corrupción de los regímenes puros, que según la experiencia humana se da con cierta facilidad. Salvo precisamente que, por ejemplo, el factor monárquico, para no degenerar en tiranía, esté moderado por un elemento aristocrático, como de hecho ocurrió históricamente en las monarquías cristianas de Europa. Y que a su vez, para que esa aristocracia no degenere en oligarquía, el elemento aristocrático debe estar combinado con alguna forma de elemento democrático o popular, en el que el conjunto del populus tenga cierta representación y cierta voz y voto en el ejercicio del gobierno, como también ocurría en las monarquías de la cristiandad, con las cortes, los parlamentos, etc. El régimen moderado, si es calificado de popular, ya en el fondo deja de ser moderado, porque tiene una acentuación del aspecto democrático, si es que por popular hay que entender que es ese factor de la participación del conjunto del pueblo, de los ciudadanos, en la vida pública, lo que le da el carácter de popular. Aparte de que el término, en el contexto en que es proferido, también es equívoco, porque depende de cómo se entienda pueblo, de donde viene popular. Hago notar que los estados satélites de la Unión Soviética que surgen al final de la guerra se llaman en general democracias populares. Así que el término popular, insisto, en el contexto en que está hablando el Papa, es un término que admite concepciones muy distintas para darle significado. Pero curiosamente, ante este entusiasmo por la democracia, lo que el Papa recuerda es el principio constante en el magisterio de la Iglesia, que toma aquí del enunciado que hace León XIII: no está prohibido en sí mismo preferir para el Estado una forma de gobierno moderada, de carácter popular. Salva siempre la doctrina católica acerca del origen y ejercicio del poder público, y que la Iglesia no reprueba forma alguna de gobierno con tal que sea apta por sí misma para la utilidad de los ciudadanos. Digamos alguna palabrita sobre estos dos principios que menciona acá, ¿no? Uno es que se puede preferir cualquier forma de gobierno. Habría que aclarar: cualquier forma de gobierno sana, cualquier forma de gobierno intrínsecamente buena, no una forma de gobierno que implique ya un principio de error y de mal, sino cualquier forma de gobierno sana, evidentemente. A eso se refiere. Y esto que dice el Papa León XIII ha de aplicarse primariamente a las formas de gobierno entendidas en sentido clásico, ¿no? Formas de gobierno que sean en su definición conformes a la ley natural, diríamos, para decirlo con más precisión, y no que impliquen ningún elemento negador de ese orden natural. Si no, el principio no se puede aplicar. Y precisamente en este terreno, al hablar de democracia en el discurso, el Papa Pío XII está entrando en la misma dificultad en que entró León XIII con su política del ralliement en la Francia de los inicios de la Tercera República, después de los convulsos años 1870-1871. Ahí el Papa León XIII va a aplicar el mismo principio que acá está recordando
Pío XII. La Iglesia admite cualquier forma de gobierno. Insisto que este principio, bien entendido, significa cualquier forma de gobierno conforme al orden natural y a la ley natural, no cualquier forma de gobierno sin más. Está diciendo que la Iglesia admite las formas viciosas o corruptas de gobierno como legítimas, ¿no? Sea la tiranía, sea la oligarquía, sea la oclocracia, caquistocracia, demagógica y anárquica. Porque esas, por definición, son formas corruptas de gobierno, así que no se las puede admitir como formas sanas. Eso es lo primero que hay que recordar para aplicar adecuadamente el principio. Pero hay que recordar otra cosa para aplicar adecuadamente el principio. Y esa otra cosa está implícitamente recordada en la manera de hablar de Pío XII, porque agrega en la cita de León XIII, ¿no? No está prohibido, salvo aceptar cualquier forma de gobierno moderada de carácter popular, incluida es una forma de gobierno, ¿no? No está prohibido preferir esa forma, dice León XIII. Salva siempre la doctrina católica acerca del origen y ejercicio del poder público. O sea, salvo los principios que la fe católica contiene en relación con el origen divino de la autoridad política y los límites que vienen de la ley divina, positiva y natural para el legítimo ejercicio de la autoridad política. Ahora, ya dije en la clase pasada que precisamente al hacer esta cautela, el Papa sí está pisando el suelo sólido del magisterio, tanto León XIII como Pío XII. Pero lo que no se ve claro es que lo que en el contexto en que ellos hablan, contexto de la Francia del siglo XIX, bajo el nombre República, o el contexto de la Europa o el mundo, si se quiere, del mediados del siglo XX bajo el nombre democracia, que eso al que se está aludiendo sea una forma clásica de gobierno. Porque esos nombres se han transmutado en su significación por la revolución semántica del siglo XVIII, tanto el uno como el otro. Y pasar olímpicamente por alto eso es fruto de una supina ignorancia o de una estrategia deliberada de pasar por alto lo que no se quiere advertir. Tan es esto así que cuando se lee otros textos del magisterio, esto que yo acabo de decir queda puesto de manifiesto de modo explícito. Cuando se llama república o democracia en el sentido revolucionario del siglo XVIII a regímenes de soberanía popular, es decir, donde el soberano es el pueblo, no Dios, esos principios que acaba de mencionar el texto, León XIII y recogiéndolo de León XIII, Pío XII, que son principios de fe, quedan suprimidos de antemano, porque no hay otro soberano que el pueblo, es decir, el hombre. Es la voluntad humana la que es soberana, no Dios. Bueno, pero eso es una forma de democracia corrompida, no está hablando de eso el Papa, pero ¿y entonces de qué está hablando? ¿Cuál es la democracia real de ese contexto histórico en la cual no se parte de ese presupuesto? Vamos a encubrir esa realidad aludiendo a que en el Reino Unido de la Gran Bretaña hay un principio religioso, por ejemplo, del gobierno, porque hay una iglesia anglicana que es la oficial y la reina o el rey son el jefe y la cabeza de esa iglesia. Vamos a aludir a que los padres fundadores de los Estados Unidos reconocían la ley natural o invocaban a Dios como el protector de los derechos de los hombres.
tanto lo uno como lo otro se pueden identificar con la doctrina católica acerca del origen y del ejercicio de la autoridad política? Pregunto. Esto mismo vale para el término república usado en la Francia de fines del siglo XVIII. No entender que república en Francia significaba revolución y amparar el régimen de la Tercera República bajo el principio de que para la Iglesia todos los regímenes son igualmente aceptables siempre y cuando respeten lo que república en Francia significaba que no podía ser respetado. Es decir, los principios cristianos del orden político. Porque el término república en Francia significaba lo opuesto a eso. Significaba, quiere decir, que bajo ese término se entendía, se buscaba, se quería una forma de gobierno en la cual el soberano es el hombre y no Dios. Descalificando a la soberanía divina bajo el nombre despectivo de teocracia medieval. Me estoy refiriendo a un hecho generalizado y clamoroso en cualquier mentalidad política de la época, fines del XIX, principios del XX, mediados del XX, y hoy día. Me voy a adelantar un poco desde el punto de vista histórico, pero este problema aparece concretamente en la Italia de la posguerra. Porque en la Italia de la posguerra se va a decidir el régimen político y se va a sancionar una nueva constitución. Va a desaparecer la monarquía creada en la unificación italiana, que ya tenía graves defectos de origen, y se va a instalar una república. Esta república que surge de una constituyente integrada mayoritariamente por demócratas cristianos y comunistas, tiene unos artículos iniciales que están enunciados bajo el nombre de principios fundamentales. Es la Constitución de la República Italiana actualmente vigente, sancionada pocos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Después del plebiscito en el que apareció una mayoría republicana, se reunió una convención constituyente para dictar la Constitución de la República Italiana. Voy a leer lo que dicen los primeros artículos de la Constitución. Italia, primer artículo, Italia es una república democrática fundada en el trabajo. Acá tenemos el término de democracia. Están de acuerdo allí demócratas cristianos y comunistas en que Italia sea una república democrática fundada en el trabajo. E inmediatamente dice el artículo a continuación, el mismo artículo primero, la soberanía reside en el pueblo que la ejercerá en las formas y dentro de los límites previstos por la Constitución. De la soberanía divina, que es el principio fundamental de la doctrina católica sobre el origen y el ejercicio de la autoridad política, ni palabra. Una constitución democrática. Lo dice el mismo texto de la Constitución, ¿no? Define a Italia como una república democrática fundada en el trabajo. En ese fundada en el trabajo se ve asomar el aspecto comunista, sin duda alguna.
En democrática quizá esté el ingrediente demócrata cristiano, podríamos decir. Pero en lo de república está el mismo ingrediente, el ingrediente revolucionario, rusoniano, que queda explicitado en lo que dice a continuación el texto: la soberanía popular. La soberanía es del pueblo. Soberanía, recordemos que sí, la autoridad suprema. Más aún, en el artículo segundo tampoco hace mención alguna de la soberanía divina, y el artículo dice: la República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, ora como individuo, ora en el seno de las formaciones sociales, donde aquel desarrolla su personalidad y exige el cumplimiento de los deberes inexcusables de solidaridad política, económica y social. Me tengo solamente a señalar lo siguiente: la República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre. ¿De dónde vienen? No se dice. ¿Qué fundamento tienen? No aparece. La Constitución no hace alusión alguna a un fundamento trascendente, ni siquiera bajo una mención que podríamos decir hasta deísta de la divinidad, como la que pudieron tragarse los constituyentes masones de los Estados Unidos a fines del siglo XVIII. Ni siquiera eso aparece en la Constitución italiana. No voy a seguir con la lectura de esto, a lo que volveremos más adelante, pero es suficiente para hacer notar cómo esta cautela que hace aquí el discurso de Pío XII recurriendo a un texto de León XIII es una cautela cuya aplicabilidad real, aún en Italia, con toda la pretensión de ser una nación profundamente católica que tenía la Italia de esa época, no se ve expresada en modo alguno en los textos legales. No estoy hablando de una ley cualquiera, estoy hablando de la Constitución de la República Italiana. Que consagra expresamente la soberanía popular, es decir, el principio revolucionario, que hace inaplicable la doctrina católica. Porque se contradice con ella. Advierto además que la encíclica Divini Redemptoris de Pío XI contra el comunismo ateo señalaba que con el comunismo marxista no se puede emprender ninguna obra ni se puede cooperar para fin alguno. Pero resulta que pocos años después de la Segunda Guerra Mundial se puede cooperar en la elaboración de una constitución y en el ordenamiento jurídico general del Estado, con el comunismo marxista. Pareciera que sí, porque es lo que hace la democracia cristiana, ampliamente guiada por la jerarquía eclesiástica italiana, en la elaboración de esta Constitución, cuyo artículo primero y segundo acabo de leer. Cuyos artículos, perdón, primero y segundo acabo de leer. Este contraste con la realidad lo hago deliberadamente para que se advierta que lo que hay en juego acá no es una cuestión meramente teórica. Es una cuestión teórica y práctica, e incluso prudencial, en la cual hay que tener en cuenta la realidad concreta. Si uno enuncia un principio abstracto, como es este que está enunciando aquí Pío XII recogiendo un texto de León XIII, del respeto de las formas de gobierno en general, que son aceptables siempre y cuando respeten
los principios de la fe católica acerca del origen y del ejercicio de la autoridad política, eso es algo que hay que expresar con toda claridad y con toda explicitud para que quede fuera de juego todo equívoco al respecto. Porque no basta recordar el principio, mentarlo, decir que existe, si no se lo aplica. Pero aplicarlo en este caso implica confrontar con una realidad que es hostil al principio. Y eso es lo que el texto no hace. Recuerda el principio, y en eso, como dije en la clase pasada, pisa el suelo firme del magisterio. No cuando describe la realidad y dice que los pueblos están todos entusiasmados con la democracia, ¿no? Ahí estamos fuera de lo magisterial. Una descripción de facto totalmente opinable. Pero cuando hace pie en los principios del origen divino y del límite divino, establecido por ley divina positiva y por ley natural del legítimo ejercicio de la autoridad política, ahí sí está hablando de principios magisteriales, que son los que hay que aplicar aquí, pero hay que aplicarlos al concepto mismo de democracia, no dejarlo flotando en el aire como si fuese una forma de gobierno legítima más entre todas las formas de gobierno. Y la otra frase que cita es: la Iglesia no reprueba forma alguna de gobierno con tal que se apta por sí misma para la utilidad de los ciudadanos. Esta expresión hay que aclararla forzosamente porque se puede malentender fácilmente. La Iglesia no reprueba forma alguna de gobierno. De nuevo, ninguna forma de gobierno conforme a los principios de la fe católica sobre el gobierno político, y además cualquier forma de gobierno intrínsecamente sana, es decir, en su ser esencial conforme a esos principios y a los principios que dicta la razón natural como principios de buen gobierno, de gobierno sano. Si se entiende así la frase, con tal que esa forma se apta por sí misma para la utilidad de los ciudadanos, ahí de nuevo hay que ver a qué se llama utilidad de los ciudadanos. Digo que esa expresión hay que aclararla profundamente para que no se la entienda en un sentido utilitarista o pragmatista. La utilidad o provecho de los ciudadanos quiere decir, en buen lenguaje del magisterio de la Iglesia, el provecho de los ciudadanos en orden al bien común objetivamente considerado en su totalidad. No útil porque conveniente pragmáticamente según ciertas circunstancias, aunque sea intrínsecamente malo. Hay que descartar expresamente el utilitarismo, por supuesto que hay que descartarlo expresamente, porque el utilitarismo es una corrupción para todo el orden moral y también, por consecuencia, para el orden político. Sigo con la lectura. Si pues en esta solemnidad que conmemora un tiempo la benignidad del Verbo encarnado y la dignidad del hombre, dignidad entendida no solo en el aspecto personal, sino también en la vida social, nos dirigimos nuestra atención al problema de la democracia para examinar las normas según las cuales deberá ser regulada, de forma que pueda llamarse verdadera y sana democracia, adaptada a las circunstancias del momento presente. Este hecho indica con claridad que la solícita preocupación de la Iglesia se dirige no tanto a la estructura y organización exterior de la democracia, las cuales dependen de las aspiraciones peculiares de cada pueblo, cuanto al hombre como tal, quien, lejos de ser el objeto y un elemento puramente pasivo de la vida social, es por el contrario y debe ser y permanecer su sujeto, su fundamento y su fin. Este pasaje es crucial para todo el texto, pero es también crucial desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa, desde el aspecto formal que estamos considerando en relación a este discurso, o sea, su relación posible con el Segundo Vaticanismo, o con la estrategia segundo vaticanista.
Y en este texto es un modelo, un arquetipo de eso que yo dije en la clase pasada, la imbricación de los aspectos o dimensiones del discurso. Lo magisterial, por un lado, lo que es doctrina católica, que acá está presente en este texto, en este párrafo que acabo de leer, claramente presente. Pero imbricado a su vez con lo descriptivo de la situación actual y con lo retórico y exhortatorio en relación con lo que se debe hacer o conviene hacer. Vamos a releerlo y examinarlo un poco, este parrafito, porque insisto, es crucial para todo el discurso. Si pues en esta solemnidad que conmemora un tiempo la benignidad del Verbo encarnado y la dignidad del hombre, dignidad entendida no solo en el aspecto personal, sino también en la vida social. Y acá me detengo, porque acá ya empezamos con la imbricación que dije. Se trata de la fiesta de la Natividad del Señor. Esta solemnidad, ¿qué conmemora? Y como toda solemnidad litúrgica, el misterio pascual de Cristo. Discúlpeseme, pero no conmemora la dignidad del hombre. La dignidad del hombre como criatura de Dios, la dignidad del hombre como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, es doctrina de la fe católica. La dignidad del hombre elevado por la gracia de Cristo a ser partícipe de la vida divina, también es una dignidad de orden sobrenatural, que no es del hombre sin más, es la dignidad del hombre redimido, porque también es de doctrina católica la indignidad del hombre desde el pecado de Adán. Porque el pecado al hombre lo hace indigno de participar de la gracia de Dios. Eso también es doctrina católica. Pero la doctrina de fe cristiana sobre el hombre y su destino es algo que está implícito en el objeto de la conmemoración litúrgica, pero no es el objeto de la conmemoración. Porque la celebración litúrgica no es celebración de la dignidad del hombre. Insisto, es algo que se desprende del misterio, sí. Es algo que está contenido en el misterio, sí. Lo que el hombre tiene de digno y lo que el hombre tiene de indigno, también. Fijémonos que en el concepto mismo de gracia se combinan las dos cosas admirablemente. Porque la gracia, Dios no se la debe al hombre, por eso es gracia. Y el hombre recibe la gracia, como dice San Pablo expresamente, nos agració en su Hijo cuando éramos pecado. Es decir, cuando éramos radicalmente indignos de la gracia. Y esto, según la explicación de San Pablo, valía tanto para judíos como para gentiles, ¿no? Esa indignidad para la gracia. Insisto, es claro que la fe cristiana enseña una dignidad peculiar del hombre como criatura, una dignidad peculiarísima del hombre como criatura redimida por la gracia de Cristo y llamada a la participación de la vida divina y a la vida eterna, por la infinita misericordia y por la gracia de Dios. Ciertamente que sí. Pero insisto en que ese no es el objeto de la celebración litúrgica. Por una sencillísima razón, la celebración litúrgica es un acto de culto.
Y el culto del hombre no se dirige al hombre. El objeto del culto no es el hombre, ni puede serlo jamás. El objeto del culto es Dios y solo Dios. Y aquello de lo que se hace memoria en toda celebración litúrgica es el misterio pascual de Cristo, no la dignidad del hombre. En ese misterio pascual entra la naturaleza humana, sí, entra la naturaleza del Verbo encarnado. Y entra en virtud de la unión hipostática. Es decir, de una elevación ontológica de la naturaleza humana que la trasciende radicalmente. Y no solo la pone en el orden sobrenatural, sino en el orden hipostático. Porque esa naturaleza es naturaleza hipostáticamente unida a la persona divina del Verbo unigénito, que es el Hijo del Padre. Acá hay un modo de hablar que introduce una conjunción no jerarquizante donde debe haber jerarquía. ¿A qué me refiero con esto? Acá hay una retórica en la que aparecen en el mismo plano, emparejados como objeto de la memoria de la solemnidad, la benignidad del Verbo encarnado y la dignidad del hombre. Atención. Atención, porque esto es gravísimo desde el punto de vista doctrinal. Véase como si uno lee el texto de pasada, parecía que el texto está lleno de contenido doctrinal, ¿no? Pero si uno lo examina con un poco más de detenimiento, la cosa se presenta bajo otro cariz. Porque, insisto, acá hay una conjunción coordinante, no subordinante, que pone en el mismo plano como objeto de la conmemoración de las... La palabra celebración no aparece aquí, ¿no? Aparece conmemoración. Pero se entiende que en el sentido de la memoria litúrgica, porque estamos hablando de eso. O estamos haciendo de la fiesta de la Navidad un patrimonio común de la humanidad, al modo de la democracia yanqui, en orden a la descristianización de la Navidad, ¿no? Que es una fiesta para todo el mundo, para todos los hombres. Vuelvo al texto, Si pues en esta solemnidad que conmemora, insisto que la solemnidad de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que conmemora a un tiempo la benignidad del Verbo encarnado y la dignidad del hombre, se ve esa horizontalidad aquí, ¿no? Y cómo los dos términos de conmemoración están puestos en el mismo plano. Esto es de una gravedad extraordinaria, Y quien ante un texto como este no se ponga por lo menos a reflexionar si no hay cierta afinidad entre esta manera de hablar y ciertos documentos del Concilio II del Vaticano, creo que está pasando por alto un dato objetivo que es ilevantable. No se puede hacer el ciego uno ante un modo de hablar como este. Pero además agrega dignidad entendida no solo en el aspecto personal, sino también en la vida social. Son expresiones que suscitan no solo cuestiones exegéticas, sino hasta hermenéuticas, diríamos, de interpretación general, porque está hablando de la vida personal y de la vida social,
Aclaro que, a mi parecer, esto es una opinión, cuando se habla en el hombre de lo personal en sentido filosófico, estricto, riguroso, y lo mismo pasa en teología, lo social queda implícito e incluido. No se debe contraponer lo personal a lo social, porque la persona humana no solo es social por propiedad natural, le es algo propio, por lo tanto es un accidente necesario en que se realiza y se manifiesta la naturaleza, sino que además es interpersonal constitutivamente. Esto, digo, es una opinión mía. Por eso contraponer personal a social me parece inadecuado. Individual a social se puede contraponer hasta cierto punto, porque el individuo humano es la persona, ¿no? No estoy acá fomentando la disociación de persona e individuo de la mentalidad mariteniana, pero sí que si uno habla de lo social en el hombre, abarca toda la vida personal humana, que toda ella es social. Por supuesto que hay aspectos particulares de la vida social, o privados, y hay aspectos públicos, ¿no? Lo social a que alude, a la dignidad de la familia, de todas las sociedades intermedias, de la sociedad civil. Claro, sí. Eso en realidad no se opone a lo personal, porque la persona humana se realiza a través de todo eso, ¿no? Es precisamente porque el hombre es persona que es social, porque es persona finita que es social, para decirlo más precisamente. Una cosa se desprende de la otra. Y por lo tanto, la dignidad personal es siempre al mismo tiempo una dignidad social en la vida de relación de los hombres con los demás hombres. Pero el problema más grave de la lectura de este texto con respecto a estas expresiones es a qué vida personal y a qué vida social se refiere. Suponemos que a todo, a lo que es de orden natural, a lo que es de orden sobrenatural. Por lo tanto, en la vida social va incluida la vida eclesial también, porque la iglesia también es una sociedad de orden sobrenatural, instituida por Jesucristo nuestro Señor. Pero ahí también hay vida social. O vida social hay que entenderlo solo según la resonancia que tiene cuando se habla de doctrina social de la iglesia, por ejemplo, hoy día, ¿no? Referido a los aspectos básicamente económicos de la vida social, o en el mejor de los casos a cuestiones que son de orden natural en la vida social. Y yo son unas cuestiones que abro simplemente para mostrar la complejidad, no solo retórica, sino la complejidad exegética que plantea este texto. Es un texto que fácilmente se puede hacer derivar, sobre todo después de ese equiparar en la conmemoración de la fiesta de Navidad la benignidad del Verbo encarnado y la dignidad del hombre, se puede desformar o desfigurar fácilmente, por su ritmo retórico, de manera que se entienda la dignidad personal y social en un sentido puramente naturalista. Porque para muchos hombres de esa época, esas expresiones suenan así. Nos dirigimos nuestra atención al problema de la democracia. Si en esta solemnidad de la Natividad, nosotros, dice el Papa, ¿no? Hablando del mismo, dirigimos nuestra atención al problema de la democracia. Salteo un pasaje que voy a volver enseguida. Este hecho indica con claridad que la solícita preocupación de la Iglesia se dirige no tanto a la estructura y organización exterior de la democracia, las cuales dependen de las aspiraciones peculiares de cada pueblo, cuanto al hombre como tal,
quien lejos de ser el objeto y un elemento puramente pasivo de la vida social, es por el contrario y debe ser y permanecer su sujeto, su fundamento y su fin. Ahora advertamos esto. Sí, dice el Papa, nos dirigimos nuestra atención al problema de la democracia, este hecho indica con claridad, este dirigir la atención al problema de la democracia del Papa, esto indica con claridad que la solícita preocupación de la Iglesia se dirige, salteo la aclaración de a lo que no se dirige, lo exterior, ya voy a volver a eso, al hombre como tal. Fíjense cómo es el ritmo del texto, ¿no? Empieza elevándose nada más y nada menos que al misterio de la natividad y de la encarnación del Verbo. Pero al mentar este misterio sublime, con una retórica ciertamente confundente, pone en el mismo plano la dignidad del hombre que la benignidad del Verbo encarnado. Dignidad al mismo tiempo personal y social. Y ahora nos viene a decir que si es ante esta conmemoración el Papa se ocupa de la democracia, es porque el hecho indica con claridad, quiere decir que hay un trasfondo, una causa del hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué es que se ocupa de la democracia ante semejante? Porque hay una solícita preocupación de la Iglesia en cuanto al hombre como tal. Al hombre como tal, atención, ¿quién, lejos de ser el objeto y un elemento puramente pasivo de la vida social, acá se está descartando una concepción, y bien, y con verdad se la está descartando, una concepción según la cual los hombres serían un objeto pasivo de la vida social. Toda clase de estructuralismo socialista, toda clase de tecnicismo positivista en la concepción de la sociedad. Como si la sociedad fuese un todo pasivo manipulable por los científicos, construible por ellos. ¿Eso es ajeno a toda democracia?, se pregunta uno. Pareciera que no, ¿no? Los hombres son, dice aquí, no el objeto y un elemento pasivo de la vida social, sino que el hombre es por el contrario, y debe ser y permanecer, y acá viene lo más grave de todo el pasaje, ¿no? Su sujeto de la vida social, su fundamento y su fin. Atención ahora, porque acá hay una desaparición clamorosa. Que la vida social tenga al hombre por sujeto es correcto. Hasta ahí es nítida la doctrina, ¿no? Es evidente. ¿Quién es el sujeto de la vida social? Y la persona humana. ¿Quién va a ser el sujeto de la vida social? Las relaciones sociales no pueden darse sino entre personas, y si hablamos de la sociedad humana, será entre personas de naturaleza humana, no angélica, ¿no? La vida social, aunque también, si hablamos de la Iglesia, como dije antes, hablar de vida social,
de alguna manera también estamos asociados y somos socios de los santos ángeles. O en cada celebración litúrgica no nos unimos expresamente a ellos para cantar la gloria de Dios. Que yo sepa, el prefacio del rito romano siempre termina de esta manera, ¿no? Desembocando en el Sanctus, en que esa sociedad que es la Iglesia, que vive en la tierra, en el purgatorio y en el paraíso, ¿no?, se une a los coros angélicos para alabar la gloria de Dios. Eso es una sociedad, ¿no? También. O sea que cuando el hombre es elevado a su dignidad según el designio de Dios, que es la dignidad de hijos de Dios por la gracia de Cristo, también es socio de los ángeles, ¿o no? De una manera distinta como somos socios de los hermanos en Cristo y como somos socios de los demás hombres, hasta donde se puede serlo, según las exigencias de la gracia. Pero, si bien el hombre es el sujeto de la vida social, he hecho esta traslación parcial, este pequeño excursus acerca de la sociedad angélica y de la sociedad de los hombres con los ángeles, de nuevo adrede, para mostrar cómo centrarse en una concepción de la vida social puramente humana es achatar la dignidad mentada al comienzo del párrafo del hombre, personal y social, cuando aquí se habla del hombre como sujeto de la vida social. Eso es básicamente verdadero, el hombre es el sujeto de la vida social. Los vínculos sociales lo tiene el hombre por sujeto, por término del vínculo. Son siempre entre personas. Y las obligaciones, lo mismo que los derechos que se derivan de esos vínculos, se dan en los hombres. Y también las actividades, las operaciones que hacen a la vida social son operaciones que tienen por sujeto al hombre, ¿no? Las relaciones lo tienen por sujeto, los vínculos sociales son relaciones. Las cualidades que hacen que pueda tener esas relaciones o que le devienen de la relación misma también son cualidades que se dan en el hombre como sujeto. Y las operaciones sociales o de actividad social también son del hombre como sujeto. Pero lo grave del párrafo viene en lo que sigue, cuando dice que el hombre debe ser y permanecer respecto de la vida social su sujeto, su fundamento y su fin. Ahí ya la afirmación se hace solo parcialmente verdadera, pero con una parcialidad que es asombrosa. Porque lo que el hombre no es ni puede ser jamás es fundamento primero y fin último de la vida social. Y acá no se hace distinción alguna. Se dice su fundamento y su fin y se acabó. No su fundamento creado y su fin no último, intermedio. Que si eso se dijera, inmediatamente la mente sería llevada al fundamento primero y al fin último de la vida social, que no es, ni puede ser, ni debe permanecer como siendo considerado el hombre. Acá ya entramos en un terreno de retórica confundente, que le abre camino a aberraciones como la Constitución italiana que leímos hace un rato. Le abre la puerta, si es que no la invita a entrar, a la soberanía popular,
a la supremacía absoluta de la autoridad del hombre sobre el hombre, a la finalidad puramente humana de la sociedad de los hombres. Porque si el hombre es y debe permanecer sujeto, fundamento y fin de la vida social, sucede precisamente todo eso que acabo de decir. Una afirmación como esta es claramente coherente con los principios del magisterio recordados para que sea aceptable cualquier forma de gobierno, o es más bien incoherente con ellos. La vida social tiene al hombre por fundamento y fin, así nomás. No, pero esto está dicho para contrastarlo con la doctrina errónea de que el hombre es un mero objeto pasivo. Y escúcheme, el hombre es término pasivo siempre respecto de la acción divina. Creadora y recreadora. Y lógico, sí, porque sí. O sea que bajo un aspecto es término pasivo. ¿O es acto puro? Lo estoy llevando a cuestiones metafísicas básicas, pero la manera de hablar tiene que reflejar la doctrina. Porque aún en lo social el hombre también no solo es activo, sino también pasivo. Porque somos pasivos respecto de los actos de otros, que tienen efecto sobre nosotros. Así que no somos meramente activos. Y no me estoy refiriendo ya a la pasividad obediencial y natural y sobrenatural del hombre respecto de la omnipotencia de Dios. Me estoy refiriendo a la pasividad que tenemos los hombres unos respecto de los otros. En ciertas cosas somos activos, pero no somos puramente activos en la vida social. Hay acciones de otros de lo que somos término pasivo, no activo. Y eso en cualquier sociedad humana, desde la primaria, que es la familia, hasta la sociedad civil, pasando por cualquier sociedad intermedia, en la que, bajo cierto respecto, somos pasivos. Sea cual sea la forma de gobierno, y eso vale clarísimamente para cualquier democracia de la época en que está hablando el Papa. Por ejemplo, todos los ciudadanos que están sujetos a la autoridad de los magistrados, en cuanto súbditos, son pasivos respecto de esa autoridad, o no son gobernados. En una democracia los hombres son solamente gobernantes, todos, puramente activos. Fíjense que aplicando este problema de la vida social a la cuestión política, esta idea de un hombre que es sujeto activo y nada más, es también completamente errónea y puramente ideológica. Y con una ideología totalmente desviada, porque pensar al hombre como puramente activo es de alguna manera deificarlo, porque el acto puro es solo Dios. Pero sobre todo cuando la vida social queda desprendida, desligada, implícitamente, como en este párrafo, de su fundamento primero y fin último, que no es, insisto, ni puede ser, ni debe permanecer siendo erróneamente considerado el hombre. Volvamos al parágrafo, porque tiene más cosas que extraer. Disculpen, antes de volver al parágrafo quiero señalar una cosita. Esta frase que acabo de analizar no solo es de una extrema gravedad, sino que también tiene una estrecha relación con nuestro problema. ¿Hasta qué punto no está en germen acá cierta actitud reiteradamente señalada por algunos estudiosos
que se refleja en los documentos del Concilio Vaticano II, en que lo divino y lo humano parecen puestos en el mismo plano de interés, de atención y de apreciación. A partir del cual defecto de jerarquía surge como actitud correlativa un desligar lo humano de lo divino. O por lo menos puede surgir fácilmente. Pero dije que hay partes subordinadas de todo este pasaje que hay que analizar todavía. Cuando dice que dirigimos nuestra atención, el Papa, ¿no? Él dirige la atención al problema de la democracia, para examinar las normas según las cuales deberá ser regulada, de forma que pueda llamarse verdadera y sana democracia. Ahí ya hay una retórica que parece dar por admitido que eso que los pueblos reclaman, quieren, es algo ciertamente bueno, ¿no? Como un bien posible y como un bien realizable. Una verdadera y sana democracia. La palabra democracia está tomada de una palabra que significa algo realmente bueno, ¿no? El Papa se va a esforzar por dar normas para que la democracia sea verdadera y sana. Verdadera y sana. Pero en esa expresión verdadera y sana democracia parece haber un entusiasmo que implica una exaltación de la democracia, ¿no? Uno se preocupa porque sea verdadero y sano algo que es bueno, no algo que es deficiente o problemático, ¿no? Ahora, la democracia es buena, ¿en qué sentido? El Papa no lo ha dicho de ninguna manera eso, ¿eh? Y no lo dice en todo el discurso. Como decíamos en la clase pasada, según el análisis del padre Castellani, que en eso es luminoso, se trata de la democracia de Pericles, de la democracia de Platón o de la democracia de Rousseau. Porque, como bien dice ahí el padre Castellani en ese texto, la democracia de Rousseau no solo no es obligatorio aceptarla para el cristiano, sino que es obligatorio rechazarla. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando acá? Y de la sana y verdadera. ¿Y la sana y verdadera cuál es? Una que existe solamente en el horizonte de las posibilidades metafísicas, pero está en el horizonte de las posibilidades morales de la realidad histórica de la Europa y del mundo de esa época. Eso es lo que hay que plantearse, ¿no? Porque si no, hablar de una democracia sana y verdadera que es puramente posible en el plano metafísico, pero que no tiene asidero alguno en la realidad concreta de la vida política, según sus circunstancias concretas, entonces es hablar de algo que en el fondo no es moralmente posible, aunque sea metafísicamente posible. Pero para hacerlo ver como metafísicamente posible hay que partir de una definición clara y precisa de lo que es la democracia como cosa buena, que hay que mantener sana y verdadera. Insisto, eso no está hecho en el texto. Vamos a ver si en la continuación aparece. Pero hasta aquí no hay definición, que es lo primero que habría que pedir, ¿no? Si se empieza a hablar de democracia. Aquí está lo magisterial, fíjense. El Papa dice que se va a ocupar de examinar las normas según las cuales deberá ser regulada de forma que pueda llamarse verdadera y sana democracia. Pero inmediatamente le agrega, adaptada a las circunstancias del momento presente. O sea, verdadera y sana, pero adaptada a las circunstancias del momento presente. Bueno, siempre y cuando permanezca verdadera y sana, sobreentendemos, ¿no? Pero, ¿en qué consiste la adaptación al momento presente? ¿A qué está aludiendo? A lo que se llama democracia en el momento presente. Entonces ya
el problema de la verdadera y sana democracia queda totalmente obnubilado, ¿no? A ciertas circunstancias que no la desdibujan en su realidad propia como verdadera y sana. ¿Y cuáles son esas circunstancias que no la desdibujan? ¿Cuáles son las circunstancias que son perfectamente compatibles con una democracia verdadera y sana? ¿Dónde están? ¿Qué es adaptar a las circunstancias del momento presente? ¿Y cuáles son esas circunstancias que reclaman la adaptación de la verdadera y sana democracia? Estas son preguntas que surgen necesariamente porque si no el texto se hace ininteligible. De hecho, en este caso, a mí me resulta ininteligible. ¿De qué circunstancias se está hablando? ¿Y de qué clase de adaptación? Ahora, la atención, dice, ya sabemos a qué se dirige, al hombre. Al hombre. Y atención con esto, ¿no? La atención se dirige al hombre. Como sujeto de la vida social. Como fundamento de la vida social y como fin de la vida social. No se dirige, en cambio, no tanto por lo menos, no dice que no se dirige en absoluto, pero no tanto, a la estructura y organización exterior de la democracia, las cuales dependen de las aspiraciones peculiares de cada pueblo. ¿Qué es lo exterior de la democracia? Cabe preguntarse. ¿Un régimen de gobierno es algo exterior? ¿O es algo de orden jurídico y por lo tanto moral? Como algo que es en su esencia moral y jurídico. Yo dije ya hace un rato que los derechos y las obligaciones de los hombres, en virtud de los vínculos sociales, tienen por sujeto al hombre, ¿no? Como un régimen de gobierno, de nuevo el hombre, y solo el hombre es gobernante y gobernado en el plano de la autoridad civil inmanente a la sociedad humana, ¿no? Gobernante y gobernado, solo el hombre, excepto por el gobierno divino que está por encima de cualquier gobierno humano, ¿no? Entonces el hombre es gobernante y gobernado. El hombre exteriormente. No, claro, no. El gobierno de un hombre sobre otros hombres no es meramente exterior, porque si no, no sería gobierno. El gobierno implica la sociedad e implica una autoridad que ordene el todo social al bien común. ¿Dónde está la exterioridad? Ahí. Con exterior, ¿qué quiere decir este texto? A lo que es instrumental en la democracia. A cómo se organiza, por ejemplo, el régimen parlamentario. O si el gobierno va a ser parlamentario o va a ser presidencialista, por ejemplo, ¿no? Según el modelo británico en el primer caso, según el modelo norteamericano en el segundo. O va a ser una mezcla de las dos cosas. Con un presidente que haga de jefe de Estado y con un primer ministro o presidente del Consejo de Ministros que haga de jefe de gobierno, como es en la Constitución italiana. Régimen presidencialista, régimen parlamentario, régimen mixto de parlamentarismo y presidencialismo. Si es federal, si es unitaria la democracia, ¿no? Si es unitaria como en Francia o es federal como en la República Federal Alemana, ¿sí? Si es unitaria o es federal. Esas son las cosas exteriores. En realidad no son exteriores tampoco, son instrumentales, podría decirse, respecto del fin del gobierno, ¿no? Son instrumentales y es así, como dice el texto, dependen de las aspiraciones peculiares de cada pueblo. Más que de las aspiraciones, dependen de su historia, de sus características propias, ¿no? De su idiosincrasia. Y su idiosincrasia, resultante de una historia, resultante de una tradición, de un modo de vida, tampoco es algo exterior al hombre.
Pero de esto instrumental dice que no se va a ocupar tanto, sino más bien del hombre como sujeto, ¿sí? No como objeto, sino del hombre mismo, no de lo que es instrumental. Es decir, el discurso que vamos a oír a continuación no se refiere tanto a si el Papa va a decir que conviene un régimen presidencialista o un régimen parlamentario, un régimen monárquico o republicano, ¿no? Un régimen, siempre y cuando sea democracia, todas esas cosas son secundarias, está diciendo, y deben adaptarse a las peculiares aspiraciones de cada pueblo. Eso es contingente, diríamos. De eso no voy a hablar tanto, dice el Papa, sino del hombre como tal, que lejos de ser un objeto pasivo de la vida social, es y debe ser y permanecer siempre su sujeto, su fundamento y su fin. Dos cosas más leo y terminamos esta clase. Supuesta la afirmación previa de que la democracia, entendida en un sentido amplio, ahora tenemos un sentido amplio de democracia, no sabe cuáles son los sentidos estrictos a que se pone este sentido amplio, admite distintas formas y puede tener su realización tanto en las monarquías como en las repúblicas. Ahora el Papa toma una distinción que, como contradistinción, monarquía y república no pertenece a la tradición clásica del vocabulario político, jurídico político. Porque república, en el vocabulario jurídico político clásico, es la realidad política sin más, en su constitución natural, como res pública. No dice nada de la forma de gobierno. Para que república diga una forma particular de gobierno hay que usar la terminología de Maquiavelo, no la terminología de la tradición clásica. Sin embargo, la terminología de Maquiavelo no es la que se toma acá, porque monarquía en la terminología de Maquiavelo no significa algo compatible con la democracia. Porque el monarca de Maquiavelo es un monarca despótico que impone su voluntad al pueblo a la fuerza. Así que no se ve cómo eso sea compatible con la democracia. Entonces, ¿de qué monarquía y república está hablando acá? En mi opinión está hablando claramente de los dos modelos que está teniendo en la cabeza y a los que está incitando a imitar, es decir, los vencedores de la guerra, salvo la Unión Soviética. La Gran Bretaña, monarquía parlamentaria democrática, y los Estados Unidos, la Gran República Americana, también democrática. Es obvio esto. No está usando un vocabulario político clásico de regímenes, ni tampoco el de Maquiavelo, sino un vocabulario descriptivo de la realidad concreta. Está aludiendo a los dos regímenes surgidos de la mentalidad revolucionaria del siglo XVIII, los dos más antiguos, antes de la Revolución Francesa, que son el británico, surgido de la Revolución de 1688, y el norteamericano, surgido de la Revolución de 1776. Acá no hay una negación del magisterio previo, pero uno tiene que preguntarse, ¿no hay un olvido? ¿No hay un relegamiento de la firme lucha contra la concepción revolucionaria de la política desarrollada por los papas del siglo XVIII y XIX? ¿No está por lo menos silenciada aquí la firme denuncia contra los principios destructivos del revolucionarismo? Y no solo del francés. No hay un olvido, un relegamiento, sino un desprecio de todas las cautelas y condenas del magisterio precedente a la concepción
de la soberanía popular, de la libertad entendida en un sentido liberal y anticristiano, de la sociedad entendida en un sentido desprendido de toda trascendencia. ¿Se pisa el suelo firme y sólido del magisterio constante o no? Supuesta entonces la afirmación previa de que la democracia en sentido amplio admite distintas formas y puede tener su realización tanto en las monarquías como en las repúblicas, dos cuestiones se presentan a nuestro examen. Fíjense, ¿no? Voy a decir una cosa, voy a añadir algo a ese párrafo que acabo de leer. Cuando dice es compatible la democracia tanto con las monarquías como con las repúblicas, habría que añadir constitucionales, tanto la monarquía como la república. En realidad, cuando se dice república se supone ya la constitución. En cambio, cuando se dice monarquía habrá que aclarar monarquía constitucional para contraponerla al antiguo régimen absolutista en el cual no había constitución. Pero el constitucionalismo no es una manera de hacer del hombre objeto contra lo que el Papa acaba de hablar. Porque el constitucionalismo, en la medida en que erige a una ley positiva humana en la ley suprema y primera, vértice de la pirámide jurídica, digo, la Constitución y el constitucionalismo derivado son claramente parte del constructivismo social y del creacionismo de la sociedad política por el hombre, cuando el fundamento de la sociedad política es la naturaleza humana en cuanto creada por Dios. No la constitución que los hombres establecen, que es siempre instrumental. Pero en la concepción de la democracia moderna, a la que el Papa parece abrir aquí las puertas, y entusiastamente, no se piensa así. Dos cuestiones se presentan a nuestro examen, dice el Papa. Y acá está lo que ordena el resto del curso que examinaremos la clase próxima. Primera, ¿qué características deben distinguir a los hombres que viven en la democracia y bajo el régimen democrático? Y segunda, ¿qué características deben distinguir a los hombres que en la democracia ejercen el poder público? O sea, las cuestiones que va a tratar el Papa son una cuestión de, digamos así, el buen ciudadano a la luz de la doctrina católica y del buen gobernante a la luz de la doctrina católica, para decirlo simplemente, ¿no? Porque la primera es qué características deben distinguir a los hombres, ahí está la idea de una exigencia moral, ¿no? Deben distinguir a los hombres que viven en la democracia y bajo el régimen democrático, a todos los hombres se supone, ¿no? Pero hemos de entender que específicamente a los gobernados, porque después viene la segunda cuestión, qué características deben distinguir a los hombres en la democracia, que en la democracia ejercen el poder público, es decir, a los que ejercen autoridad de gobierno. Bien. Estas son las dos cuestiones que consideramos en su modo de estar expuestas en este discurso en la clase próxima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.